el nombre de Dios. Así que en esta mañana, mis hermanos, vamos a hablar de esta historia, las cuales muchas personas o 10 hombres fueron rechazados en sus vidas. Así que les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo 17, comenzando en el versículo 11. San Lucas, el capítulo 17 y el versículo 11. Dice allí la palabra de Dios en el versículo 11: de camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Verso 12: al entrar en una aldea, vinieron a su encuentro 10 hombres que tenían ¿qué? Que tenían lepra, que se pararon de lejos y levantando la voz gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron ¿cómo? Quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Se postró a los pies de Jesús y le dijo, y le dio la gracia. Y este era ¿de dónde? Samaritano. Verso 17. Entonces Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los otros 9, ¿dónde están? No hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y el verso 19 dice: y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha ¿qué? ¿Tu fe qué? Te ha salvado. Hermanos y amigos, la Biblia comienza, y es lo que me emociona, en el versículo 11, que dice que Jesús fue pasando entre Samaria y Galilea. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿por qué Jesús pasó entre Samaria y Galilea? ¿Por cuál era la necesidad de Jesús pasar entre Samaria y Galilea? Si cuando leemos la historia del Evangelio según San Juan, el capítulo 4, allí encontramos la historia de la mujer samaritana, ¿la recuerdan? Y en la historia de la mujer samaritana, la Biblia registra que Jesús fue al pozo de Jacob. Y estando allí en el pozo de Jacob, dice la palabra de Dios que Jesús le dice a la mujer samaritana: dame de beber, es decir, dame agua para yo beber. Y la mujer le responde y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy mujer samaritana, dame de beber? Y el mismo versículo dice: porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. En pocas palabras, mis hermanos, los judíos y los samaritanos eran enemigos. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús tenía que pasar por Samaria si eran enemigos de los samaritanos? ¿Verdad? Es una pregunta que me llama mucho la atención. Y vamos a imaginarnos, mis hermanos, un mapa. Vamos a imaginarnos que aquí hay un mapa. Y vamos a señalar 3 puntos en este mapa, ¿verdad? Hay un punto aquí arriba, donde está localizada la ciudad de Galilea. Estaba en el norte, en la parte arriba del mapa, estaba Galilea en el norte. En el centro, en el segundo punto, estaba la ciudad de Samaria. Y aquí debajo, en el otro punto, está la ciudad de Judea. ¿Repetimos? Estaba en el norte arriba la ciudad de Galilea. En el centro estaba Samaria y en el sur debajo estaba Judea. Hay una ley física, o una ley que conocemos en física, que dice que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. ¿Qué fue lo que dije? La línea recta. Hay una ley física que dice que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta.
Pero los judíos no obedecían esta ley física. Los judíos, cuando estaban en Judea, iban a pasar por Samaria. Ellos no pasaban por Samaria. Ellos preferían desviarse, tomar un atajo, que ese atajo donde ellos pasaban le tomaba 2 días de caminos. Imagínense ustedes, para no pasar por el pueblo enemigo, ellos preferían caminar posiblemente triple, porque duraban 2 días de camino para llegar a la ciudad que ellos tenían destinada. Ellos no pasaban por Samaria. Sin embargo, mis hermanos, Jesús, siendo judío, siendo de la misma nación judía, Jesús prefería pasar por la ruta corta. Jesús sí obedecía la ley física y pasaba entre Samaria y Galilea. Es por eso que la palabra de Dios dice que Jesús iba pasando entre Samaria y Galilea. Y aquí tenemos nosotros la primera lección en esta mañana. ¿Saben cuál es? Jesús no hacía acepción de personas. Jesús no le importaba si tú eras judío, si era griego, si era romano, si era de Samaria o de cualquier nación. Jesús iba a donde tú estabas. Porque Jesús solamente tenía un propósito: presentarte la palabra de Dios, sanar a los enfermos y luego decirle, sígueme. Qué diferente es nuestro Jesús a los cristianos de hoy en día. Muchas veces, mis hermanos, nosotros somos enemigos de las personas que se están perdiendo. Muchas veces, lamentablemente, mis hermanos, es así. Muchas veces vemos un mendigo en las calles y le pasamos por alrededor, por el lado, y quizá lo miramos con desprecio. No queremos presentarle la palabra o siquiera darle un saludo de agrado a esa persona. Lo rechazamos. Pero el Jesús que yo conozco no hace acepción de personas. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que imitar a Cristo Jesús. Así que nosotros no podemos tener que si usted es blanco y yo soy negro, usted va a rechazar a aquel blanquito, o aquel blanquito rechazar al negrito. A Jesús no le importaba si tú eras alto o eras pequeño, si tú eras feo o eras bonito, si tú eras pobre o eras rico. Jesús tenía una misión y era presentarte el evangelio para que tú y yo hoy en día tengamos la certeza y la seguridad de que Él nos va a dar la salvación y la vida eterna. ¿Cuánto alaban su nombre? Por eso, mis hermanos, es que la palabra de Dios dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. El versículo 12 me llama la atención, que dice: al entrar en una aldea, vinieron a su encuentro, ¿cuántas personas? 10 hombres que tenían ¿qué? Lepra. 10 hombres vinieron a Jesús. Y me llama la atención que esos 10 hombres, como acabamos de leer en el versículo 16, había por lo menos uno que era samaritano. Lo que la historia quiere decir, mis hermanos, es que no todos eran judíos, ¿verdad? Había por lo menos uno, según la historia que hemos leído, que había uno que era de Samaria, era de un pueblo diferente a los judíos. Posiblemente había más, pero la Biblia registra que había un samaritano entre los 10. Lo que me da a entender a mí, mis hermanos, es que posiblemente esos 10 leprosos que menciona la palabra de Dios vivían juntos. Y esos leprosos que vivían juntos, los cuales habían judíos y habían samaritanos, no había enemistad. ¿Verdad que no? Porque la Biblia registra que esos 10 vinieron junto a ¿dónde? A Jesús. Lo que me está diciendo la palabra de Dios, que los judíos no le dijeron a ellos: somos 5, ustedes 5 se van a quedar. El samaritano no le dijo a los 9: mira, ustedes son judíos, yo solo voy a donde Jesús. No, la Biblia dice que de estos 10 hombres, los 10 fueron a Jesús, se unieron a Jesús, estaban unidos a mirar a Jesús. ¿Y qué lección, mis hermanos, podemos nosotros aprender de esa unidad? ¿Saben cuál? La enfermedad une a las personas.
Dijimos que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien porque eran enemigos. Sin embargo, aquí vemos que los 10 hombres, los cuales habían de diferentes naciones, los 10 iban junto a Jesús porque tenían una enfermedad, estaban leprosos, y aquí esta enfermedad lo tenían unidos a ellos. Nosotros tenemos familia, mis hermanos, que somos desunidos. Hoy en día vemos personas, hijos, que desprecian a sus padres y son totalmente enemigos. Padres también que desprecian a sus hijos y dicen, ni que yo me muera, ni aún con la muerte, yo voy a visitar a ese hermano o a esa persona. ¿Verdad? Han escuchado muchas veces los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. O quizás usted tiene algún familiar que usted lo mira con desprecio y quizás usted no se une a ellos. Sin embargo, cuando viene una enfermedad a tu vida, cuando viene una enfermedad, ¿ustedes ven que la familia se une? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se unen. O cuando viene la muerte de un familiar, usted ve que personas que viven en países diferentes van a ese lugar a acompañar la familia. Es decir, que un ataúd une también la familia. En pocas palabras, la lección que yo te quiero mostrar en esta mañana, mis hermanos, es que aunque las personas están enfermas, los 10 leprosos se unieron en busca de la salvación que la ofrece Cristo Jesús. Yo no sé, mis hermanos, cuántas de nosotros, cuántas personas de los que estamos aquí reunidos están lejos de Jesús. Quizás muchas de ustedes no se quieren unir a Jesús. Pero Jesús dice en su palabra, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que no importa, mi hermano y amigo que está aquí presente, el problema, la dificultad, el dolor, el sentimiento que tú estás sintiendo en esta mañana. Yo te quiero decir a través de este mensaje, hermano y amigo, que busques a Cristo aún estando enfermo. Muchas personas hoy en día van a llegar a la iglesia por enfermedad, van a venir por dolor a la iglesia, y si es por dolor que tienen que venir y reconocer a Jesús como su único Salvador, tendrán que venir. Muchas personas tienen que experimentar una enfermedad ya terminal para poder entregarle su vida a Jesús. Sin embargo, tú que estás aquí en esta mañana de sábado, Cristo te está haciendo el llamado para que tú te entregues por completo a Él. Cristo te está llamando antes de que tú tengas una enfermedad que te pueda llevar a la muerte, porque Jesús quiere en este día, en esta hora y en este lugar darte salvación y la vida eterna. Amén. Así que la parte del versículo 12, la última parte dice que se pararon de lejos. Es decir, los 10 leprosos vinieron a Jesús, pero se pararon ¿cómo? De lejos. Y ellos se pararon de lejos porque la ley exigía eso. Si una persona era diagnosticada por el sacerdote como leproso, no podía entrar a la ciudad, tenía que pararse de lejos. Pero aquí podemos nosotros también, mis hermanos, tener una aplicación a nuestras vidas. ¿Y saben cuál es? Muchas veces nosotros miramos a Jesús de lejos. Muchas veces nosotros, estando en el pueblo de Dios, estamos de lejos. No queremos tener un compromiso cercano, íntimo con Cristo Jesús. Muchas veces nosotros ni oramos a Dios. Sin embargo, lo estamos mirando ¿cómo? De lejos. Y hay personas hoy en día, las personas que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que no quieren estar cerca de Jesús. Sin embargo, ustedes ven que ellos dicen: yo amo a Jesús, yo creo en Dios, yo sé que Dios es que da la salvación, pero no quieren tener un compromiso con el Señor. Porque cuando tú le hablas a ellos y le dices: mira, tú tienes que buscar de Jesús, tú tienes que dejar tu vida pasada y venir aquí a la luz admirable, a la luz de Cristo. Sin embargo, lo están mirando ¿cómo? De lejos. No quieren compromiso con Dios. Y ustedes ven que se separan de Dios. Yo no sé cuántas personas aquí hoy en día están separadas de Dios. Pero déjame decirte algo, hermanos y amigos. En 2 de Corintios, capítulo 6,
versículo 2 dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si tú estás aquí en esta mañana, déjame decirte que tú tienes un privilegio muy grande. Y el privilegio grande que tú tienes es que Dios quiere salvarte en esta hora. Y tú no puedes salir por esa puerta sin tener una comunión con Dios, sin tú tener un encuentro con Dios. Tú tienes que entregarle tu vida al Señor en esta hora. Hermanos y amigos, muchas personas hoy en día se van a perder porque el mundo lo atrae. Y ustedes ven personas hoy en día que dicen yo creo en Dios, pero no quieren un compromiso con Él. Cuando usted le habla de la palabra de Dios, dice no, yo no puedo, porque yo no puedo ser cristiano. Yo no pongo a Dios de relajo. Yo no puedo entregarme porque mira cómo andan esas personas que ni se maquillan. Personas que andan con falda hasta los tobillos. Yo no, y se van a perder simplemente por un maquillaje. Vas a dejar tu salvación quizás por una ropa. Vas a dejar de perderte de la bendición que Dios tiene en las mansiones celestiales, según Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, que el Señor ha preparado o está preparando para nosotros un bello lugar, para que cuando Él venga hacia nosotros, entonces entregarnos esas mansiones que están en los cielos. Hermanos, yo no quiero que tú te pierdas de esa bendición que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Así que no te alejes de Dios, acércate a Cristo, no hagas, como dice su palabra, no hagas como hicieron estas personas que se pararon de lejos, aunque la ley exigía eso. Entrégate al Señor en esta mañana. El versículo 13 me llama a la atención que dice, y levantando la voz, gritaron como, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y yo pregunto, ¿qué es misericordia? Según el diccionario, misericordia, mis hermanos, es tener compasión con alguien, ¿verdad? Tener piedad, ser clemente o dar caridad a una persona. Eso es misericordia según el diccionario. Pero déjenme decirle, hermanos y amigos, con un ejemplo, ¿qué es misericordia? Imaginémonos que hoy en día a tu casa aparece una persona que es tiene una buena amistad contigo. Y este hombre, el cual no tiene trabajo, el cual tiene sus hijos, está en mala, como decimos en un buen dominicano. No tiene dinero, está pasando quizás hambre, no tiene ni ropa, no tiene zapatos, no tiene absolutamente nada. Y este hombre va a su casa y le dice, hermano, mi situación es muy difícil. Yo quisiera que usted me dé un trabajo si usted tiene. Y usted mirando a esa persona le dice, ok, vamos a poner un nombre, Luis. Ok, Luis, yo sé que tú estás desempleado, no tienes trabajo. Pero mira, yo quiero para darte algo, que tú limpies mi apartamento. Así que, ¿cuánto tú me cobras para tú limpiarme mi apartamento y organizarlo? Porque está un poco desorganizado. Así que el hombre le dice, no, vamos a hacer algo. Usted me va a dar $100. Y ese fue el acuerdo que hizo esa persona con el otro. Si tú me limpias el apartamento, yo te voy a regalar, ¿cuánto? $100. Así que el hombre se levanta el otro día muy temprano de mañana, va a su apartamento, quizás usted se fue a su trabajo, como siempre, le dejó la llave porque esa persona es de confianza, y el hombre viene o la mujer viene y le limpia su apartamento y se lo pone bien organizado. Y cuando usted llega y ve ese apartamento precioso, usted va donde ese hombre o esa mujer le dice, ¿cuánto te debo? Y la persona le dice, $100, porque ese fue el acuerdo que hicimos. Mi pregunta es en esta mañana, ¿fue misericordioso esa persona, sí o no? No. ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano, ¿cuántos creen que sí? Ok. ¿Cuántos dicen que no?
Ok. Vamos a poner el mismo ejemplo. El hombre está en mala, no tiene absolutamente nada, va donde aquella persona a pedirle un trabajo porque no tiene. Y cuando este hombre va, hacen el mismo acuerdo. $100 para que tú me limpies mi apartamento. Así que el hombre se fue a trabajar. Cuando regresa, el apartamento está impecable, está lindo. Y cuando el hombre le va a pagar a aquella persona, le dice: ¿cuánto te debo? Y ese hombre le dice: $100. Pero ahora el hombre que le va a dar los $100 le dice: mira, yo tengo aquí unos zapatos, unos tenis, yo te lo voy a regalar. Y le regala unos tenis. Le dice: ¿cuánto tú debes de renta? Yo debo un mes. ¿Cuántos son? $800, $900. Pues toma los $800. Quizás le hace hasta una compra para dársela a esa persona, y aparte de todo eso, le regala sus $100, que fue el acuerdo que hicieron al principio. Yo pregunto, ¿tuvo misericordia esa persona, sí o no? Amén. Sí, hermanos, tuvo misericordia. ¿Sabe por qué? Porque era algo inmerecido. El acuerdo era solamente por $100. Sin embargo, este hombre le dio mucho más de lo que esa persona debía tener. Eso es misericordia, hermano. Tú y yo no merecemos que Cristo Jesús more en nuestro corazón. Tú y yo no merecemos que el Señor nos dé la salvación y la vida eterna, no. Pero por su misericordia, Cristo quiere salvarte y sanarte en esta hora. Eso es misericordia, algo inmerecido, algo que tú y yo no merecemos. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y yo alabo y glorifico su nombre en esta mañana. Hermanos, misericordia es algo inmerecido. Así que el verso 14 dice: cuando él los vio, o sea, a los leprosos, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Cómo fue que Jesús le dijo a los leprosos? Id y mostraos a los sacerdotes. Hermanos, si yo hubiese sido uno de aquellos 10 leprosos, yo me quejo. ¿Y saben por qué yo me quejaría? Porque Jesús en ese momento no lo sanó. Jesús simplemente le dijo: id y muéstrense ¿a dónde? A los sacerdotes. ¿Dónde ministraban los sacerdotes? En el templo. ¿Dónde quedaba el templo? En Jerusalén. Sin embargo, Jesús le está enviando a la ciudad, porque la ciudad era Jerusalén. Y cuando alguna persona viera a aquella persona leproso llegando a esa ciudad, ¿qué iba a pasar? Lo iba a matar. ¿Saben por qué? Porque la lepra, mis hermanos, se consideraba que era una enfermedad contagiosa. Cualquier enfermedad de la piel que fuera infecciosa en el tiempo de Jesús se consideraba como lepra. Y las personas eran separadas del pueblo, de la ciudad, y eran llevadas hacia los desiertos, echados a morir sin agua y sin alimentos. Sálvate como tú puedas. La lepra, mis hermanos, déjenme decirle algo interesante. Cuando las personas iban o eran diagnosticados con la lepra, que iban saliendo de la ciudad, según mis investigaciones, tenían que salir voceando, gritando, diciendo: soy leproso, soy inmundo. Y todas las personas que estaban a su alrededor tenían que apartarse. Se apartaban, corrían de los leprosos, no querían juntarse con ellos. La lepra, mis hermanos, las personas que tenían lepra y la lepra ya abundaba mucho en su cuerpo o estaba muy penetrada, a las personas se le caían algunas extremidades de su cuerpo. A algunos se le caían las orejas, a otros se le caían la nariz, a otros hasta los dedos de las manos se le caían, y habían mancos, habían personas que pasaban por ese proceso. Es una enfermedad terrible la lepra, mis hermanos. Pero aparte de lo que pasaba con el leproso, había una segunda parte, y era que el leproso se le enseñaba
que esa enfermedad venía como consecuencia de un pecado. Tú cometiste algo con Dios y Dios te castiga con lepra. Habían dos tipos de personas que eran rechazadas en esos tiempos: el que tenía lepra y el que nacía ciego o se hacía ciego con el tiempo. Y la persona le decían a esa persona: tú eres una persona mala, tú pecaste con Dios y Dios te castiga con lepra o con ceguera. Por eso es que nosotros vemos en otra historia de la Biblia de aquel ciego del estanque de Siloé. ¿Recuerdan la historia? Que dice, le preguntaron a Jesús: ¿quiénes pecaron? ¿Él o su padre? Porque se creía eso. Venía como, incluso la lepra se consideraba, o le decían que era el dedo de Dios con esa persona. Y la persona, mis hermanos, eran rechazadas de la otra persona, pero también tenía que vivir en su mente que ese castigo venía ¿de quién? De parte de Dios. Imagínense ustedes, una persona muriendo físicamente, su cuerpo cayéndose a pedazos, como decimos en dominicano. Y aparte de eso, vivir con la conciencia de que Dios me está castigando, Dios me está rechazando y me está castigando con lepra porque yo hice algo o mis padres hicieron algo. Y déjenme decirle otra cosa, mis hermanos, con asunto a la lepra. No solamente la persona, eran algunas que salían leprosos. Cuando una persona era diagnosticada con lepra, era echada de la ciudad hacia lo desierto. No importa si era un padre el cual fuera el sustento de sus hijos. No importa si usted era una madre que le amamantara a su hijo. Si usted era diagnosticado con lepra, usted tenía que irse de la ciudad. Si usted era un rey que gobernaba la nación y usted era diagnosticado con lepra, también tenía que salir de la ciudad. Si usted era algún general como Naamán y era declarado con lepra, usted también tenía que salir de la ciudad. Era por ley, hermanos. La ley también era tan exigente que si una persona leprosa entraba a la ciudad y venía una persona que vio a ese leproso y lo mataba, esa persona que mató a aquel leproso era considerado como un héroe. Mataste a un leproso, salimos de esa plaga. Incluso no había pena de muerte para que matara a un leproso. Imagínense ustedes, mis hermanos, era una enfermedad sumamente terrible. Sin embargo, Jesús le está diciendo a estos leprosos: id y mostraos a los sacerdotes. Lo está mandando, en pocas palabras, como a su muerte. Porque si ellos entraban leprosos a ese lugar, a esa ciudad, y lo veían, inmediatamente ¿qué? Lo iban a matar. Pero déjenme decirle, hermanos y amigos, el verso 14 en la última parte dice: y mientras ellos iban, quedaron ¿cómo? Quedaron limpios. Hermanos, fue una prueba de fe la que el Señor le dio. Mientras ellos estaban leprosos físicamente, dice la palabra de Dios que mientras ellos iban, eran quedando como limpios. Era una prueba de fe la que el Señor le estaba dando a ellos. Hermanos y amigos, mientras tú y yo caminamos hacia Cristo Jesús, entonces seremos nosotros limpiados de nuestros pecados. Mientras tú y yo veamos el horizonte y veamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, entonces nosotros seremos limpiados para su gloria y su honra. ¿Cuánto en esta mañana le gustaría quedar limpio completamente? Yo soy el primero, mis hermanos, que quisiera que el Señor me limpie completamente. Así que, hermanos, mientras ellos iban caminando, dice la palabra de Dios que eran sanados, iban quedando limpios. Y dice el verso 15: entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Se postró a los pies de Jesús y les dio las gracias. ¿Y este era de dónde? Era samaritano. Y usted se pregunta, mis hermanos, ¿por qué este hombre volvió?
¿Por qué si eran 10 leprosos, solamente uno, el cual era samaritano de otra nación diferente a los judíos, volvió a Jesús? ¿Por qué este hombre volvió a darle las gracias al Señor? ¿Saben algo? A mí no me interesa lo que los 9 que se fueron hicieron. A mí que me interesa es este leproso, el cual volvió a Cristo. ¿Saben por qué me interesa? Porque ese hombre sabía en su vida, sabía lo que había pasado, sabía que estaba manchado por la lepra, manchado por el pecado. Sin embargo, cuando fue limpio, él reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, mis hermanos, nosotros también tenemos una enfermedad mucho peor que la lepra. ¿Saben cuál enfermedad es esa? El pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si usted lee el versículo 10 de ese mismo capítulo 3 de Romanos, dice que no hay justo ni siquiera uno. Tú y yo, mis hermanos, somos leprosos del pecado, porque el pecado nos separa de Dios. La Biblia registra que Adán y Eva estaban cubiertos de un manto de luz. Sin embargo, cuando pecaron, dice la Biblia que ese manto se fue y se cubrieron sus cuerpos con hojas de higuera, porque el pecado nos hace indignos de la presencia de nuestro Dios. Así que, mis hermanos y amigos, ¿cómo no dar la gracia a nuestro Dios si nosotros éramos esclavos del pecado? Si tú cuando estabas en el mundo bebías, quizás llegaba borracho a tu casa, quizás a las 3, a las 4 de la madrugada, quizás era una persona mala, una persona que hiciste muchas cosas malas en tu vida. Sin embargo, Dios te rescató del mundo y te trajo aquí a la luz, a la iglesia. Y si tú estás aquí en esta mañana de sábado, en este lugar y en esta hora, es porque tú eres uno como ese samaritano que vino a dar la gracia a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que solamente este samaritano vino a dar la gracia a Jesús. Y tú y yo debemos estar agradecidos con nuestro Dios de donde Él nos sacó, ¿verdad? Y es por eso que nosotros los días de culto, miércoles, viernes o sábado, venimos a adorar a nuestro Dios, pero es dándole la gracia, porque nosotros éramos un trapo de inmundicia, pero hoy en día estamos nosotros encaminándonos ¿hacia dónde? Hacia el reino de los cielos. Ustedes saben que la vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano no es fácil. Muchas personas creen que el cristiano, todo para él es color de rosa. Sin embargo, aquí hay espina y hay caldos. Muchas personas creen que cuando vienen a los pies de Cristo, todo le va a salir fácil. Pero no es así, mis hermanos. Si tú entraste a esta iglesia pensando que todo va a ser fácil, déjame decirte que estás muy equivocado. Hay muchos predicadores que le presentan un mundo precioso a las personas que no han aceptado el mensaje. Le dicen: no, cuando tú vienes a los pies de Dios, de Cristo, tú vas a tener bendición, tú no te va a pasar nada, tú no te vas a enfermar, tú vas a conseguir trabajo, tú vas a prosperar, tú vas a hacer muchas cosas. Pero no es así, mis hermanos. Cuando venimos a los pies de Cristo, entonces nos damos cuenta que ahí comienza una lupa a vigilarnos. Si usted tenía un amigo, el cual ese amigo era un amigo íntimo con usted, y usted tomó la decisión de seguir a Cristo, ese amigo, el cual era su amigo, su mejor amigo, es el primero que le dice: ¿tú recuerdas cuando tú tomabas conmigo? Tú no puedes tomar, tú no puedes escuchar música, tú no puedes bailar. Y es por eso que hoy en día las personas de fuera nos tienen a nosotros los cristianos como con una lupa. Ellos siempre viven vigilándonos a nosotros, diciéndonos: tú no puedes hacer esto porque tú eres cristiano. Y nosotros tenemos que estar nosotros calladitos, quizás sumisos, quizás nosotros en una vida que no podemos nosotros ni hablar con los demás. Pero déjame decirte, cuando tú vienes a los pies de Cristo y te entrega por completo, le entrega tu corazón, tu vida, entonces el Señor hará grandes cosas para contigo.
Jesús no solamente te ofrece que te va a sanar si tú tienes una enfermedad. No, lo importante no es la sanidad. Si hoy en día tú estás enfermo y sabes que vas a morir, lo importante no es que tú te sanes de esa enfermedad, no. Porque aunque tú te sanes, en algún momento de tu vida vas a morir. Lo importante es que tú tengas tu nombre inscrito en el libro de la vida. Y que cuando Cristo venga, tú seas uno de aquellos redimidos para estar con Cristo en el reino de los cielos. Yo glorifico y alabo el nombre de Dios en esta mañana. El versículo 19 dice, con esto termino, mis hermanos, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, nosotros necesitamos fe. Nosotros necesitamos entregarnos nuestro corazón a Cristo Jesús por completo. Porque Él nos dirá, levántate. Aunque tus problemas tú no puedas con ellos, aunque tu enfermedad tú no puedas con ella, aunque haya ido a los mejores médicos y los médicos te han dicho que tú no te vas a sanar, déjame decirte que yo conozco un médico que ese sí te va a sanar, si ese sí te va a llevar y te va a dar la salvación y Él te va a recompensar, dice la palabra de Dios. Ese médico es Cristo Jesús. Y así como estos 10 leprosos fueron sanados y este vino a dar la gracia, hoy en día yo espero que tú también le des las gracias a Cristo Jesús. Yo quiero ver de pies a aquellas personas, amigos visitantes, que no son de la iglesia, que quizás no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Si Dios le ha llamado en esta mañana y quieren ser limpios por la sangre de Cristo Jesús, que se pongan en pies. ¿Habrá alguna persona que quiera decirle, Señor, yo quiero que tú me limpies completamente en esta mañana? ¿Habrá una persona, un amigo visitante? Una persona que se ponga en pie y le diga, Señor, Dios le bendiga, hermana. Habrá otra persona que pueda decirle, Señor, yo quiero que tú me limpies por completo. Yo sé que he venido sucio, pero no importa los pecados que tú hayas traído en este lugar. No importa los problemas que tú has traído a este lugar. No importa cómo tú hayas venido. Cristo quiere limpiarte. Dios le bendiga, hermana. ¿Habrá otra persona que se quiera poner en pies y quiera decirle, Señor, le bendiga? ¿Habrá otras personas que se quiera poner en pies y decirle, Señor, quiero que me limpie por completo? ¿Se atreverían ustedes a pasar aquí delante para yo tener una oración con ustedes? Amén. ¿Quién más? Dios le bendiga, hermana. Y los hermanos de la iglesia, los que ya también han aceptado el mensaje, si quieren ponerse en pies también lo pueden hacer. Dios les bendiga. Hermanos, Dios tiene grandes cosas para con su pueblo. Solamente tenemos nosotros que entrar al arca de Noé. Como aquella arca se preparó en aquellos tiempos, la arca de salvación es la iglesia. Y aquí es el cuerpo de Cristo, donde usted va a ser renovado y transformado y preparado para estar con Cristo en el reino de los cielos. Yo quiero que si algún hermano quiere pasar aquí delante también, para que tenemos una oración especial por ustedes, esta es la oportunidad. Vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo y divino nombre por todos los siglos de los siglos. Amén. Mira, oh Dios, estas personas que se han puesto en pies, las visitas y los hermanos también, Señor, que se han puesto en pie. Queremos, oh Dios, que el poder de tu Santo Espíritu permanezca en sus corazones. Que tú puedas limpiarnos, Señor, de toda inmundicia que tenga nuestro corazón o nuestros pensamientos. Que tú, oh Dios, nos haga una vasija útil para tu gloria y tu honra. Mira, oh Dios, gracias por este tema que tú has puesto en mí. Gracias, Señor, por las palabras que ha puesto en mí. Espero, Dios, que yo sea la primera persona que tú hayas limpiado en este momento. Y que esa transformación, oh Dios, sea de afuera, de adentro hacia afuera, oh Dios. Y mira, oh Dios, estas visitas que se han puesto en pie y que están aquí frente a tu altar. Queremos, oh Dios, que tú le puedas bendecir grandemente su hogar. Que tú puedas bendecir a su familia. Que tú puedas darle prosperidad conforme a tu voluntad. Que tú le puedas dar sanidad. Pero sobre todo, Dios,
que tú lo puedas limpiar. De tal manera, oh Dios, que al salir de esa puerta, ellos puedan sentir el gozo que hay en sus corazones y que sean sellados para la vida eterna. Si alguno de ellos, Dios, en un futuro no muy lejano, necesita dar el paso del bautismo y entregarse a ti por completo, Dios, ahora, en esta hora o en esta noche, háblale a su corazón, porque los tiempos que estamos viviendo, Señor, son tiempos difíciles. El Satanás anda, como dice la palabra de Dios, como león rugiente, buscando a personas a quien devorar. Pero rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que estas personas puedan aceptarte como su único Salvador personal, y que ellos, oh Dios, puedan ser inscritos en el libro del Cordero. Te lo pedimos y te damos gracias, oh Dios, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y Dios le guarde.